Acabo de cumplir el lunes. Ah, ok. Entonces, feliz cumpleaños. Sí, felicidades. Sí, porque dijiste ese. Ah, ya, te felicité ayer porque me dijiste sí, que tenías tu celebración de cumpleaños. Eso. Bueno, entonces apenas 35. Así es, hermano. Y estamos en Reforma, La Riviera. La Riviera, Sí. así. La Reforma está al lado. Ah, ok. Somos como que lo mismo, pero pues ellos están como en una vueltita más y nosotros estamos más al fondo. Ah, ok, ya veo. Entonces estamos en Riviera y ¿has vivido siempre aquí? O sea, como que literal, como que cuando era bebé vivía en el centro. Ok. ¿En el centro en qué sección? Es primera igual. Ujú. Y de ahí como que vivimos aquí. Y de aquí ya como que en la adolescencia me fui a vivir a Oaxaca. Ujú. Luego regresé. Me fui a vivir a Chiapas. Ujú. Y ahora Ciudad de México. Bien. ¿Y cuánto tiempo estabas en esos lugares? ¿Cuánto tiempo estabas en Oaxaca, Ciudad de México y Chiapas? En Oaxaca estuve 3 años. Ujú. En Chiapas estuve 9 años. Y en Ciudad de México estuve 1 año y medio. Bien. Gracias. ¿Y hablas zapoteco? No. No. ¿Algunas palabras o...? Ok, solo algunas palabras. Pasa algo chistoso porque cuando estoy como que rodeado de pura gente pues hablante del zapoteco, de repente siento que entiendo el sentido y que pues nos podemos reír juntos y eso, pero no puedo entablar una conversación. Nada más así como que palabras, pero tampoco me he esforzado mucho por estudiarlo, ¿no? Sí, tiene sentido, sí, por eso tal vez. Pero no es mi lengua madre. Tiene sentido, sí. ¿Y trabajas qué puedo escribir para tu trabajo? Pues artista, pero ¿qué tipo de...? Yo soy artista visual. Pues básicamente como que me declaro dibujante y pintor. Y tengo mi propuesta es trabaja sobre la identidad cultural en Juchitán, pero desde una condición de hibridez, ¿no? Te comentaba que un poco por la propia historia de vida, como que pues me asumo como pues, una persona como en movimiento y que me he construido a partir de muchos universos, pero a la vez pues me interesa que los zapoteca pues siga permanente, ¿no? Siga permaneciendo, pues. Claro. Entonces, pues híbrides, pero también preservación de los zapotecos, ¿no? O sea, en cierto sentido, como pues, que... mantenimiento. Ajá, si estás aquí en Juchitán, como que para mí es muy poco... Al revés. Al revés, perdón. Sí. Sí. Es muy poco para mí la percepción de la pérdida cultural, porque también, pues los zapotecas somos inteligentes, pues no es así como que... Sí se siente cierto avasallamiento, por ejemplo, pues, de Estados Unidos o de China, ¿no? Así como que de cuestiones, por ejemplo, en la indumentaria y eso, pero que también, pues los mismos zapotecas hemos absorbido, pues, o sea, como que también los mismos zapotecas en algún momento como que dicen, prefiero hacer esto a como lo hacía yo antes, porque ahora es más práctico, cosas así. Entonces, como que en ese sentido, pues no tendría tanto sentido, digamos, pues creer que se rescata porque la misma persona pues ha tomado una decisión, ¿no? Y como que hay que ser respetuoso con eso, pero sí me interesa también como que mantener un código pues cultural, porque pues también es como lo que pues le da cierta conciencia, pues, ¿no? Cierta pues valor, pues. Que digo, también como que ya se ha banalizado mucho en el sentido de que pues hay gente misma zapoteca que el mismo código pues no les interesa o que ya no les llegó o lo tienen pero como que asumido de manera automática y no es como que una decisión personal, ¿no? Pero en mi propuesta pues te digo como que sí me interesa que siga permaneciendo y que siga presente, pero no desde una perspectiva pues así como hermética, ¿no? Sino más bien una posición flexible, pero pues que indudablemente tiene cierto valor, cierto cariño, ¿no? Sí, tiene sentido. Pues muy bien, entonces puedes tal vez poner el micrófono allá en la parte más arriba posible de la camisa. ¿Por aquí? Bueno, sí, por allá, está bien. Y ya voy a comenzar la grabación en unos segundos.
tengo que escoger la carpeta. Entonces, sí, ya voy a comenzar. Bueno, como ya dije, ese es un estudio sobre el español hablado aquí en Juchitán y también sobre la manera en que nuestras ideas influyen en la manera de hablar, o sea, sonidos cromáticos. Por eso vamos a hablar unos 45 minutos, hablar de temas diferentes y va a ser completamente anónimo, privado y seguro. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, me contaste que no hablas zapoteco, ¿verdad? No. ¿Por qué es así? ¿Por qué no llegó a ser que no hablas zapoteco? Pues como que tiene una razón muy, pues familiar, ¿no? O sea, como que mi familia no es oriunda de esta región, sino más bien es oriunda como que de los zapotecas de la costa. Nosotros, bueno, es la familia materna. Nosotros venimos de un lugar cerca de Huatulco, de Cochutla. Es un pueblito que queda todavía como otros 40 minutos que se llama Chacalapa, que es donde como que empieza la sierra oaxaqueña, pero todavía es costa ahí. Y ahí se habla un zapoteco, pero es una variante, pero tampoco la hablo. Entonces como que no hablamos eso. Digo, tiene unos soniditos parecidos y a veces como que las palabras varían un poquito, pero no, en la familia no nos hablamos. Y de ahí la familia de mi papá es de Chihuahua. Él por cuestiones de migración, pues después se fue a Guadalajara, que fue donde conoció a mi mamá y así. Y después vino a trabajar acá cuando fue lo del ingenio azucarero. Y ya nosotros pues estamos aquí, ese rollo nacimos en Guadalajara, pero yo desde los 3 años pues estoy acá, ¿no? Pero nunca hubo como que un interés de parte de mi familia, ni dentro del núcleo de pues poder hablar zapoteco. Entonces como que para mí ha sido pues familiar en el sentido de que Juchitán está zapotequizado, ¿no? O sea, como que pues por todos lados es lo que le das como cierta identidad. Pero pues como que no me he acercado más a intentar aprenderlo, ni mi familia en el momento que me formó pues trató como de educarme de esa manera. Pero te decía hace rato que pues mis amistades o maestros, maestras, pues, que son hablantes de zapoteco, pues como que les tengo mucho aprecio y eso, pero pues hablamos en español. Sí. Claro, sí. ¿Y por qué no tiene interés tu familia, crees? ¿O por qué no has tenido tanto interés en aprender la lengua? Mi familia, yo creo que, o sea, como que ya las nuevas generaciones, por ejemplo, mis tías, las más chicas, pues ella sí ya se casó con un teco, y ya mis primos, pues igual son así, ya nacieron aquí en Cuchitán. De hecho, mi hermano el más chico nació en Salina Cruz, ese rollo. Pero, pues yo creo que más bien ha sido como una cuestión práctica. Yo creo que en algún momento, pues no se han de haber estado como interesados más, pues en el día a día o en desarrollar sus propios, pues, intereses, a pues aprender una lengua, ¿no? Yo creo que para ellos pues no ha sido tan familiar. Y también pues la mayor parte del tiempo nos las pasamos socializando con personas que pues hablan únicamente en español, entonces pues no ha sido como una necesidad genuina, pues, ¿no? Pero pues eso. Sí, yo creo que no ha habido interés práctico pues por aprender la lengua, y más bien yo creo que hay un respeto, pero hasta ahí. Sí, respeto para las personas que lo hablan, pero ninguna necesidad práctica. Para la misma lengua, como la forma en que se organiza el universo, pues, pero pues no, más bien como no somos hablantes, pues desde pequeños, pues también como que pues más bien hemos dejado que la vida pues siga así su camino, y no es algo que nos moleste, pero pues sí está chido, digo yo, ¿no? Pero pues quién sabe. O sea, como que hasta el momento no es algo que yo me haya propuesto como que aprender. Digo, sí tengo una tía que ya es bastante mayor, que sí está tomando clases de zapoteco y que sí ya habla más zapoteco que yo, pero es un caso excepcional, pues como que no es como que muy habitual en la familia, ¿no? Okay. Digo, también una prima de acá se casó bueno, no se casó, tiene un hijo con un chavo de allá abajo, decimos aquí, y pues así, toda su carita de niño y todo así, pues es como muy de antes, ¿verdad? Pero pues eso, ¿no? Claro, sí. Ajá. Entonces solo las personas que se casan con alguien, o pues que se animan. ¿Por qué ha decidido tu tía tomar esos cursos? Pues ella como que desde chiquilla, como que ha tenido mucha relación con el istmo, como, pues ella también es muy bonita, así es como que morenita, así cabello súper negro, tiene unos ojotes,
un poco como pues el arquetipo, ¿no? Dijera Cristian, de pues la latina, ¿no? Y y ella como también vino a estudiar su prueba para acá, ella es de la costa, precisamente, ella sí sigue pues donde es la mata de nuestra familia. El rollo está que ella pues ha sentido como que pues esa admiración y también como que la lengua tiene pues esa parte pues de enriquecer el lenguaje, ¿no? También es otra forma como pues de explicar las cosas, de entender pues el mundo y pues también como que entenderla de esa forma pues es interesante y él no me ha dicho su causa real, pero yo creo que tiene que ver con pues poder comunicarse de esa forma, de esa manera. Sí, comunicarse con personas en el sur o en el centro o algo así. ¿De Juchitán? Pues, sí, tiene sentido. Dices que pues hay una manera diferente de comprender el mundo en el zapoteco o algo así. ¿Puedes explicar eso un poco? O sea, como que esa es la razón que personas que respeto mucho, que son bilingües, me han dicho por lo que es importante el zapoteco. Yo creo que sí debe de haber una traslación pues de ese sentimiento, de ese pensamiento, de esa forma de ver las cosas hacia el español. O sea que sí es posible, pero también es cautivador y es interesante que también desde el primer pensamiento sea en zapoteco, pues no sé, por ejemplo, que sueñes en zapoteco, que tu pensamiento no tenga que traducirse al español, sino lo estés racionalizando en zapoteco. Como que, pues para mí eso es como fértil, como algo vivo, como que digo, como que algo, no sé, como, no sé, como un paraíso, así, no sé, como que me pone contento, pues, ¿no? Pensarlo. Pero te digo, es una manera externa de verlo, pero yo creo que es realidad. Pues, a final de cuentas también, tal vez en zapoteco están esas palabras o esas frases que vienen desde hace mucho tiempo, que también como que se han ayudado a estructurar, pues, ¿no? Entonces como que de cierta forma, pues también es un código que pues no se ha compartido o no se comparte o se comparte poco. Yo digo que es distinto, pues, o sea, como que se ha de ver cosas que son familiares en zapoteco y que en español pues ya suenan distintos, ¿no? Aunque indudablemente pues sí se ha de poder entender, ¿no? En las dos lenguas. Sí. Entonces sí hay una manera de trasladar eso al español. Yo digo que sí, pero también conozco gente que no le interesa pues traducirla, ¿no? O sea, que dicen que no ve la necesidad y en algunos casos hasta se molesta, pues, ¿no? Del por qué tiene que ser así. Pero en mi caso yo digo que sí. Ok. Pero otras personas creen que pues el zapoteco y el español, los universos deben de ser separados, algo así. Yo creo que son separados porque te digo como que son formas de organizar, pues. Entonces como que, de hecho, aunque ahorita ya estamos de cierta forma homogénea, pues todavía hay secciones con una concentración alta en el pozo histórico, pues. Entonces como que yo creo que sí debe ser una forma distinta. Pero, pues, como que es también algo natural, pues, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, yo cuando llegué aquí ya estaban las cosas así y a mí me ha interesado un poco de evolucionar, ¿no? O sea, como que, o involucionar, ¿sí? Involucionar, ¿no? Algo así, ajá. Como un poco regresar a lo de antes, como que a mí me causa mucha nostalgia, ¿no? Pero también me considero como parte de esos círculos en que, pues, también como que lo vemos como un pasado mitológico, pero también no, sí aceptamos pues que está en este momento ahí, pero como que nos da cierta añoranza el hecho de pensarlo como muy profundo, no sé, como que muy lejano. Pero indudablemente pues yo creo que sí creo que son distintos y creo que son formas pues diferentes, la neta. Pero creo que son compatibles. Creo, eso es un hecho, pues, es un hecho que ya estamos mezclados, pero sí creo que hay dos centros, pues. Dos centros, pero mucha mezcla también. Sí, no, o sea, hasta pues esas secciones que te digo que ya tienen como el pozo más profundo, que son las llamadas como que ni han de ser así como como está organizado ahora de primera, segunda. Así como que, por ejemplo, la séptima es así como
la primera sección, pero también ahí ya hay sobrepoblación, pues lo bueno es que no se han decidido a empezar a construir para arriba porque el paisaje aquí es muy bonito, pero por ejemplo ellos mismos pues ya como que se están yendo a colonias populares, ¿no? O sea, ya Juchitán está así como que súper rodeado de colonias populares, creo que son 90, sí, 90 colonias, entonces ya hay un chingo de gente que tiene un pozo profundo histórico familiar pues bastante amplio, que ya no está ahí, ¿no? Pues que ya están en otros lados. Y hasta en Juchitán mismo, pues las nuevas generaciones ya a veces no les interesa hablar español, no les interesa hablar zapoteco, no les interesa portar los trajes. Pero te vas, por ejemplo, a Álvaro Obregón, que es una comunidad que está como a una hora de aquí, y ahí ves a los niñitos de 3 años hablando en puro zapoteco. Y dices esto así como que, qué bonito, ¿no? Sí, claro. Y entonces los jóvenes que no quieren hablar zapoteco, ¿por qué tienen esa idea que no quieren hablar zapoteco, no quieren llevar traste regional? Traje regional. O sea, ¿por qué tienen esa idea? Yo creo que lo ven también una función práctica, es un poco lo que te decía. Cuando pienso, por ejemplo, en las cosas que se han absorbido y que no se está peleando con esa cierta aculturación, son hechos muy concretos, así por ejemplo muy simples, ¿no? Por ejemplo, la flor de Yechachi. La flor de Yechachi, ¿sí la conoces, no? No, ¿qué tipo de flores? ¿Pasaste por aquí hace rato o todo derecho? Sí, pasé por aquí. Pero digo, ¿te viniste todo derecho o diste vuelta aquí en la esquina? Creo que di vuelta en la esquina, sí. Es que aquí a la vuelta hay unos arbolitos, hay como 3 arbolitos y tienen unas florecitas así blanquitas con rosa y amarillo y eso. Esa es la flor de Yechachi, se llama, o flor de mayo le llaman, pero también es una flor de aroma y que pues es muy bonita y se ha como implementado como un ícono de Juchitán porque también es una planta endémica, pues, un árbol endémico. Pero también se ha utilizado como indumentaria de honor, pues, ¿no? Cuando hay alguien que es muy honorable, se le regala un collar de esas flores porque son un aroma extraordinario. Y también pues las mismas mujeres o los hombres se embellecen, ¿no? Pues, usándola como accesorio, como adorno. Pero esa misma flor, pues se da en muchos lugares, no solamente se da aquí, ¿no? Ya se hizo en plástico, en China. Entonces ya como que la venden en el mercado también de plástico, pues. Y yo he visto que hay muchas paisanas que van a vender, pues también como que en lugar de que vayan a un jardín o que vayan a un lugar a cortar su flor diario, prefieren tener su flor en su casa y esa flor se la ponen y ya, o sea, como que ya no tienen que preocuparse porque se marchita, porque eso, porque lo otro. No tiene el beneficio del aroma, pero digo, eso es lo que está pasando, pues, ¿no? Entonces, yo creo que esas personas que al final de cuentas deciden no hablarlo, están en su derecho, creo que hay que también ser muy respetuosos con eso, pero también, si a ti te interesa que el idioma permanezca y que la indumentaria se siga utilizando, pues también más bien es una preocupación personal, pues, ¿no? Digo, como que a nivel individual, no, pues es una carga demasiado fuerte el creer que se puede rescatar la cultura, ¿no? O sea, como que más bien tú contribuyes a que las cosas pues continúen, pero pues es una labor pues casi de todos, aunque también hay que ser como muy cuidadosos en el sentido de que también las mismas manifestaciones como la indumentaria pues van variando en el tiempo y creo que las mismas portadoras o los mismos portadores pues tienen que ser los responsables de qué es lo que pasa con ese fenómeno, pues, ¿no? Sí. A mi gusto, yo creo que sí deberían de seguir como que hablando y utilizándolo, pero es una decisión personal también. Claro, sí. ¿Crees que se va a rescatar la lengua zapoteca? ¿Se va a mantener? Yo digo que sí, pero somos una minoría, pues. Sí, entonces va a ser difícil, ¿no? Sí. O sea, como que hay personas que yo respeto mucho que sí están realmente preocupadas porque pues creen que se está perdiendo, pues. Pero pues también como que tenemos que entender que es una cuestión muy grande, pues, o sea, como que pues es lo que te decía, como que aceptarnos como una minoría y desde esa perspectiva pues tratar de trabajar en el interior pues para que permanezca y tratar de implementar como que planes, o sea, los planes efectivos, ¿no? O sea, como que es que como que también
hasta cierto punto, no sé, como que hasta dónde como que los sueños se puedan convertir en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo cuando recién llegué a Juchitán, no, y desde chavito, así como que siempre he sido muy soñador en ese sentido, así de que, pues la neta, yo creo que si quisiéramos como que hacer un rescate de la lengua zapoteca, como que deberíamos de implementarla desde las escuelas y como que tratar de... Aquí el sector magisterial es súper fuerte, aquí como que los maestros es uno de los sindicatos que ha sobrevivido a muchísimo y que ha ganado muchos privilegios a través de su unidad y de su lucha, ¿no? Que también hay muchas cosas que se pueden mejorar al interior, es cierto, pero ellos han como que trabajado bastante. Y digo, ¿por qué no buscar como que las estrategias para que también desde esa parte pues se trate de contribuir a la permanencia de la lengua y se educa a los desde morrillos, pues? Pero dicen que no, que porque pues es un plan como nacional, entonces como que no tiene esa posibilidad de modificarse a nivel regional, pues. Yo no lo veo tan difícil, pero me imagino que sí hay que obedecer a un plan nacional, ¿no? Sí, algo burocrático, supongo, ¿no? Pues ha de ser un pinche papelísimo, porque sí ha de ser como que cambiar la estructura del programa y luego que, ¿y por qué más quieres meter más horas y nada más son tales horas y no sé qué y no sé cuánto? Pero yo creo que esa sería una de las formas prácticas y como que bastante efectivas, ¿no? Porque si estamos pudiendo estudiar como que otras lenguas, pues digo, zapoteco estaría súper chido. Sí. Creo que hay una o dos escuelas que sí implementan clases de zapoteco, pero digo, también hay como que muchos esfuerzos independientes, ¿no? Como que por seguir conservando y reproduciendo y eso. Claro. Pero, pues es lo que hasta donde yo sé, como que esa sería una de las formas en las que se podría pues preservar la lengua. ¿Has escuchado pues más sobre esas escuelas bilingües que todavía existen, que aún existen? O sea, ¿sabes cómo son, si funcionan, si enseñan completamente en zapoteco? No. Sí hay escuelas donde toda la clase es en zapoteco y he sabido que también hay maestros y maestras que sus clases las dan en zapoteco, pero no de forma legal, digamos, o sea, como que no están pidiendo permiso, sino más bien ellos lo hacen así y ya. Y lo de la escuela, pues por ejemplo, creo que hay una escuela en Cheguío que se llama, no me acuerdo si se llama Cortázar o Gabriel García Márquez, pero tiene un nombre de un personaje histórico, que son clases en zapoteco también. Pero de ahí son muy poquitas. Creo que hay otra escuela por las vías del tren que también, así como que tienen clases en zapoteco, pero son de forma muy natural, pues no sé, o sea, por lo que me han contado, porque no he asistido, son así como que muy naturales, ¿no? Los niños no lo sienten como una imposición, sino más bien así como, güey, estoy aprendiendo zapoteco, súper normal, chido, me sé palabras, puedo estructurar oraciones, estoy seguro de que cada generación, pues uno o dos van a ser hablantes, y eso está chido. Sí, está muy bien. Pues muchas veces así como empieza a desarrollarse lo de la semillita que le llaman, ¿no? Así como que, pues digo, como que tienes el interés, de ahí como que pues eso se tiene que reforzar en casa y quizás como la misma forma de autoeducarse de las personas los lleve a poder hablar zapoteco y poder expresarse de esa manera. Sí, está muy bien, y pues así pueden enseñar también a niños que no hablan zapoteco, ¿no? Había escuchado que en el pasado había mucho desprecio hacia la lengua zapoteco, incluso en Juchitán. ¿Has escuchado lo mismo? No. No, entonces siempre pues ha habido orgullo, ¿no?, en la lengua zapoteca aquí. O sea, como que he escuchado casos de gente que sí es súper culera con los zapotecas, pero no creo que tenga que ver algo específico con la etnia, sino más bien con la personalidad de esa persona, ¿no? O el momento, pues. Porque no es muy habitual, o sea, como que se discrimine por el origen. Por lo menos en mi caso, no es habitual. Ok. ¿Y en tu escuela era todo español? Sí. ¿Y los niños hablaban zapoteco algunos o no? Solo español. Sí. Sí. Pero hay otras escuelas donde tienen más como una mezcla, ¿no? Sí. Pues hay escuelas que digo que son bilingües y hay como casos específicos donde las clases se hacen en zapoteco. Sí, pues está bien. Pero en las diferentes etapas, ¿no? También en la secundaria, en la prepa. Digo, en la secundaria igual era todo español,
pero sí había ya maestros que hablaban entre ellos en zapoteco. Ah, ok. Y en la prepa, igual todo era en español. Era un poco menos zapoteca, pero el entorno era totalmente zapoteca. Así, la persona que te vendía comida hablaba en zapoteco. Así, la persona que venía a traerte era así zapoteco, ¿no? Así como que es un contexto, pues como te decía, zapotequizado, pero en mi educación ha sido todo en español. Sí, ya veo. Y las personas que hablan zapoteco como primera lengua, dicen que pues hacen ciertos errores o algo así en la lengua española, algo así. ¿Has notado eso? Sí, eso es común, como que también se hace una cierta, pues comedia, ¿no? Así como que bullying, como de la forma de hablar, ¿no? Pues cosa del diablo, ¿no? Así como que hasta en el acento, y luego tiene muchas inversiones en el género, como que dicen, en lugar de bimbo, bimba, ¿no? Pero eso, pues es un poco, pues natural por la traslación, pero también como que ya tiene mucho tiempo que no sucede, ¿no? Como que no escucho esa mofa, pues. Y pues tampoco he sentido como que no he visto o he sabido de mucha gente que se avergüenza por eso, más bien como que lo toman que así es y por lo menos hasta a mí no me han dicho, ¿no? Así como que, güey, esto no sé qué. Más bien como que lo dicen y no sé si en sus casas dicen, puta madre, ¿por qué no digo esto? Que no sé qué. Pero sí, no has visto pues mucha preocupación sobre eso. No, o sea, como que se va más como que la gente grande, como que los ves así como que con su sombrero, su camisa, y así de que pues cuando están hablando, como que cambian el género. Pero no, como que no veo que sea un problema, como que más bien he sabido de las mamás que luego corrigen a los niños o a los jóvenes cuando les dicen así que esta palabra es con esta letra. Pero así en el momento que la gente esté así como que corrigiéndose. No tanto. Nomás entre pues padres e hijos, ¿no? Sí, más bien como que del ambiente familiar, como que en confianza así de que esto se dice así, no se dice así, que en la calle que esté diciendo así como que, hey, tú no digas eso, ¿no? Claro, sí, tiene sentido. Y de ahí como que lo que es un conflicto para mí, como uno, pues persona interesada en eso, en el zapoteco, es que por ejemplo hasta dentro de la misma comunidad se cambian las palabras, se cambia la pronunciación. Eso, no tanto la pronunciación, porque al ser una lengua fonética, pues la pronunciación no es todo porque es lo que le da sentido, ¿no? Hay muchas cosas en la vida que no se escriben de la misma forma, pero se podrían entender de la misma forma, ¿no? Así como carne, serpiente, y no me acuerdo, no. Y creo que, no, hermano, no me acuerdo, pero es como venda, y hay otra palabra que no recuerdo, que en la pronunciación está el sentido. Que más bien lo que veo es que, por ejemplo, hasta dentro de la misma comunidad, dos personas del mismo núcleo pueden decir, no, es con una, por ejemplo, Shu, que es terremoto, es con dos U, no, que es con una U, que es con una U pero con apóstrofe. Entonces para mí es un pinche caos que digo, vale, madre, como que te desmotiva, pero a la vez pues también tú eres el responsable de ver cómo te organizas, ¿no? O sea, como que también ya vas ubicando, por ejemplo en mi caso, a personas que, pues así como que dices tú, no, si yo quisiera como que irme a una fuente literal, me voy con tal persona. O si quiero saber una traducción así muy específica, me voy con tal persona. Pero también tendrías que ver como que el contenido, porque dices tú, si quiero como que una historia así jacosa, pues me voy con tal persona. Como que ir ubicando a las personas y pues ahí como que ver en quién confías, ¿no? Claro, sí, tiene sentido. Y bueno, a pesar de la lengua, ¿qué otros aspectos de la cultura zapoteca son muy pues, prevalentes aquí o más sobresalientes? Además de la lengua, Sí. pues la indumentaria, digo yo, como que la ropa pesa mucho, como que el traje de tehuana y así el tocado y las flores, como que es muy imponente, creo que es algo que tiene mucha presencia. Aparte de su estilo, pues de que es muy vistoso, pues también como que se porta pues con mucho orgullo. Y luego imagínate ver así a
300 personas así, de repente dices, güey, un pinche acento de color bien cabrón en la ciudad. Creo que eso es algo muy importante y creo que también algo que nos da mucha identidad, pues no solamente a los zapotecas, sino a todas las personas, es la comida, ¿no? También la comida ha sido muy reconocida aquí, que también es una variante, pues también nos hemos construido a partir de muchas cosas. Digo, por ejemplo, la tlayuda. La tlayuda ya es súper icónica en Juchitán y hasta fuera de Juchitán se conoce a Juchitán por la tlayuda. Y la tlayuda es de la sierra, pues, ¿no? Es esa tortilla que se ponía a enfriar para que no se echara a perder. Y hasta muchas veces se le sabe moho y la puedes rayar y se come, pues, la tostas un poquito y se come. Y aquí, pues la variante es que aquí se dobló, pues. Aquí se dobla y que pues ya como que tiene su receta secreta de pues quesillo, carne, frijol, así hecho, ¿no? Salsa. En otros lados, pues también la forma de prepararse aquí como que ¿cómo se llama? Aquí no le echamos tanto tomate y aguacate y eso, y menos en rodajas súper gigantes, ¿no? O sea, eso es algo que ya es súper icónico y pues no es originario de aquí, pues ya se hizo de aquí. Las garnachas, el pollo, creo que sí tienen más antigüedad. Pero también es otro tema, ¿no? De que a veces le damos toda la identidad a cosas antiguas, cuando cosas tan recientes pueden ser pues, tan importantes o pueden tener más sentido, ¿no? Como la cerveza en las fiestas, ¿no? Es más La cerveza ya se adoptó, o sea, como que la cerveza ya pasó a ser también un elemento de parte de la fiesta, pero que ya también es un problema de salud, pues, ¿no? O sea, como que ya hay exceso, pues, ¿no? Ya está teniendo como que algunos estragos en la vida familiar, en el cuerpo. Pero, ¿cómo se llama? Pero ya no hay fiesta que no beban, pues, ¿no? O sea, ya es una forma también de recrearse, pues, o sea, como que ya aquí, en lugar de voy a ir a una exposición o voy a ir a jugar base o voy a... Bueno, hasta puedes ir a esos mismos hechos, pero dices, voy a tomar, ¿no? O vamos a botanear, o sea, como que aquí es muy común, vas a un lugar y te dan una pinche botanona y cerveceando. Sí. Muchas veces tienes que traer tu propia cerveza incluso, o sea, en las fiestas, en las fiestas, o sea, como que es una forma de agradecer, como que aquí, eso estaba platicando recién con mi hermano, ¿no? Porque, y con una prima, así como que estábamos platicando de que, pues como que, ¿por qué se exige la remuneración de algo? Pues no sabemos cuando tú te casas, yo te llevo a ti y te doy un regalo. Pero tú la notas, pues no así como que dices, no, pues el güero me trajo un cartón de cerveza. ¿Sí? Y ya cuando yo me case, tú tienes que traer el mismo cartón de cerveza, ¿no? Y dice mi hermano así como que, güey, ¿por qué tienen que ser a fuerza? Dice, como que no tienes que ser a fuerza. Dice, igual dice, en un momento yo no tengo dinero y no voy a poder entregarte el mismo regalo. Le digo, tampoco es un hecho que esté sucediendo así como que súper hermético, así de que todos los habitantes de Juchitán lo están realizando, ¿no? O sea, es una tradición que pues tiene ese sentido comunitario, pues de entre todos nos ayudamos y nos cuidamos. Sí. Pero sí se ve mal que tú des y que no te lo regresen porque como que te sientes y como que muchas veces ya estás esperando pues ese apoyo, ¿no? Estás contando, pues. Pero pues más bien tiene que ver eso con códigos familiares, como que no es tanto pues de una obligación constitucional. Pero yo creo que la ropa, la comida, pues también como que el pasado prehispánico como que también tiene mucha presencia, ¿no? Como que es muy reconocible así a primera vista, si ves así como que una figura, como que pum, luego te evoca, pues. De ahí que será. Pues acá afortunadamente la gente consume un chingo de poesía, música, pintura, dibujo. La gente en sus casas, hay mucha gente que lo hace de forma amateur, lo hace como hobby y eso está bien chido. También creo que es una forma en la que pues está reproduciendo, ¿no? El código comunitario. Sí. Pues incluso hay poesía en zapoteco y cosas así, ¿no? Te decía yo ayer que, por ejemplo, yo como no hablante del zapoteco, creo que mi forma de conservarla está a través de la imagen, pues, ¿no? En un principio sí era como algo bastante folclórico y bastante mimético, y en este momento es un tanto más
anecdótico, como que perdió un poco su misticismo, por así decirlo, y está así todo más en escenas pues locales o casuales, pero sigue siendo interesante pues el evocar a esa naturalidad, a esas formas de vida, que igual y se pueden como que ver que también se reproducen en otras latitudes, pero esa no es mi búsqueda, pues, o sea, esa no es mi intención final de la obra, ¿no? O sea, como que mi intención es más bien, pues, de un hecho específico, trasladarlo a la imagen y también como que poetizarlo en el sentido de que no me interesa trasladarlo tal cual lo veo, ¿no? Tal vez nada más en el sentido, pero lo que te decía, mucho de mi lenguaje visual ya no es reconocible con Juchitán. Pues de hecho, yo dudo que alguien que sea de cualquier parte, no solamente de Juchitán, me identifique con el juchiteco. Yo creo que ya no se distingue a no ser de que se contextualice, pues, ¿no? Sí. Yo creo que desde esa parte es que va mi contribución hacia la cultura zapoteca. De ahí como que te digo, si hago como uso de palabras en zapoteco, en los títulos, o hasta a veces como mismo elemento visual en tipografía, pero son casos muy contados, como que no es algo que me haya propuesto. Pero te digo, al estar inmerso pues en la cultura, pues también indudablemente como que sigo reproduciendo algunos modelos, por ejemplo eso de los garabatos que te digo que quiero pues dibujar, pues es un hecho como que bastante cotidiano que recupera un poco las herramientas pues de oficios tradicionales, pero reconceptualizándolos, ¿no? O sea, al pintarlos, al dibujarlos, ya no sirve. Podrían seguir utilizándose para el mismo hecho, pero quizás eso ya viene en un segundo momento cuando pues, la persona lo compre o quien sea beneficiado que tenga contacto con él, pues lo utilice, ¿no? ¿Cuáles son esos oficios tradicionales de aquí? Pues la albañilería, la pesca, los campesinos, o sea, el hacer tortillas, ¿qué será? El hacer cohetes, pues las prostitutas, los asesinos, los topiles, los policías, los pues los maestros, los pintores. Ok. Sí. Y muchos de esos trabajos tienen pues una dimensión de género, ¿no? Las cocineras, sí. cocineros. Sí, todavía están como que estratificados por género, pero yo creo que en este momento ya está mucho más deconstruido, como que ya es mucho más flexible, aunque sigue habiendo todavía mucho peso pues tradicional, o ¿cómo decirlo? Como pues ese que le llaman históricamente ha sido atribuido tal género a tal trabajo, y todavía yo pues que me considero actual, pues me pesa, pues, o sea, lo pienso, pero pues por eso es importante matizar el lenguaje, ¿no? Para poder pues darle ese nuevo sentido, esa nueva forma, pues. Claro. Entonces, ¿por qué ha cambiado eso? ¿Por qué ya no es tan estratificado como antes? Yo creo que porque también las nuevas generaciones pues se han ido informando de que otras maneras son posibles, y creo que también las comunidades llegan como que a su techo histórico, pues. Entonces como que pues es donde comienza como que la anticiudad, ¿no? Como cuando algo ya está como desgastado y ya está empezando a ser como pues dañino para la misma comunidad. Yo creo que la comunidad tiene que reinventarse y reconstruirse para poder continuar y poder como manteniendo esa frescura de la vida, pues. Además creo que también nos han llegado pues muchas pues nuevas concepciones, que es una lucha, porque por ejemplo, eso es mi opinión, pero por ejemplo gente que respeto mucho me dice ni madres, ¿no? Así como que nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo y de esa manera somos felices, pues. Yo digo, pues yo sí te veo feliz, pero hay cosas que tú haces que yo no haría, pues, ¿no? Y yo creo que hay cosas que yo hago que esa persona no haría, pero pues también porque hay nuevas teorías, o sea, ya más actual, pues así como que teorías postmodernas, el feminismo,
pues nuevas propuestas, Mm. pues han hecho también que la mente se dinamice y también que se reconfigure, pues. Sí. O sea, como que también no es como que una especie de imposición, pues, o de consejo, más bien es como que una reflexión, una sugerencia, y a cada quien sabe si lo multiplica en sus casas, en sus trabajos, en la calle. Claro. Pero yo creo que ya, no, ya es distinto, pues allá, por ejemplo, en Juchitán sí es muy usual ver a un mushe en la cocina, de cocinera, pero en México no se había visto un mushe, por lo menos a nivel público, de cocinera. Y hace unos meses hubo dos casos que fueron súper famosísimos, ¿no? O sea, una que era cocinera en un programa de televisión y otra que era vendedora en ambulante, y que de repente fueron un boom y que dices tú, está chido, ¿no? O sea, como que si hay gente, digo, que lo ve así como chusco, pero dices tú, pues qué bueno que están ahí, ¿no? Están trabajando, les está cayendo su dinerito y están haciendo lo que les gusta, que creo que eso es lo más importante, que uno se sienta cómodo con lo que está haciendo y pues que no permitamos pues, la violencia y eso, ¿no? O sea, como que hay matices que creo que ya no se deberían de multiplicar, pero que no son actuales. Por ejemplo, desde tiempos del general Charis, que fue así como un máximo militar en Juchitán, que fue así pues una gloria en la milicia, porque era un hombre pues demasiado cabrón. Pues él mismo, así como que en su tiempo se lo dijeron así de que, güey, él, no me acuerdo qué presidente iba a tomar posesión a nivel nacional, y él dijo así de, güey, yo tengo 200 hombres, tú llévame a no sé dónde y jalo sin pedos. Y el güey le dijo, general, muchas gracias, y así como que estoy muy agradecido, pero ya no se usa la violencia, pues la violencia ya no es una opción, ahora nos vamos a dirigir desde las palabras. Y eso tiene, pues ya irá para unos 100 años, entonces como que, güey, 100 años y ahorita seguimos trabajando en lo mismo, pero ya vas viendo ciertos círculos donde por lo menos ya la violencia no es algo que permee, ¿no? Claro, sí. Pero sigue habiendo pues mucha violencia contra mujeres y contra mushes y esas cosas. Yo creo que es que la neta también yo tengo unos años que me desencanté y que ya no me informo así de mucha mierda, pues así como que ya como que hace unos 4 o 5 años como que pues dejé de buscar como que esos centros